buenas tardes, queridos amigos, hermanos, familia en Cristo, tiempo de célula. Bajo la indicación de la Biblia, es muy bueno perseverar y apegarnos a esos modelos. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 42 al 47, nos deja ver un poco cómo era el estilo de vida de los primeros discípulos. Y menciona que dentro de las cosas en las cuales perseveraban, estaban la alabanza, la adoración, la oración, la doctrina de los apóstoles, como es la Biblia, las enseñanzas hoy para nosotros, la comunión, el partimiento del pan, refiriéndose a la cena del Señor, y esto desde que lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Yo te invito que en el tiempo que hoy tengamos en célula, tengas también un tiempo de alabanza. Si es un poco antes, mejor, para que tu espíritu, tu corazón esté listo para que lo que hoy hagamos pues venga a generarnos esa manera que aquellos primeros discípulos llevaron a cabo, la cual hasta el día de hoy nos sigue dando bendición. Y el tema de esta enseñanza de hoy, de esta célula, de esta plática que hoy tendremos, está basada en el libro de los Hechos, por cierto, en el capítulo 17. Hechos es la historia de la iglesia de Cristo después de que Jesucristo resucita, y son los discípulos personales que estuvieron con Jesucristo llevando a cabo esa enseñanza. Así que la importancia de esta carta, de este libro es el hecho de poder saber que fue de manera directa lo que Jesucristo enseñó para ellos. Del versículo 10 al versículo 15, el tema para esta tarde se ha titulado Creyentes ejemplares. Así que leo capítulo 17 de Hechos, versículo 10 al versículo 15. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en las sinagogas de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo se encuentra ahora, después de salir de un lugar llamado Tesalónica, donde anterior a esto, pues en esa ciudad eran muy conflictivos. Si algo los caracterizaba es que eran muy conflictivos. Pero estaba llegando a una nueva región, la región de Berea. Y qué contraste de estas personas de Tesalónica con los de Berea. Porque de acuerdo a lo que dice en el versículo 11, que estas personas eran más nobles, diferentes. La palabra noble viene de su raíz para la parte de nobleza, que tiene que ver con realeza, que tiene que ver con un tipo de gente diferente, otro corazón, otro pensar, otra manera de ser. Estas personas de Berea, entonces, eran gente que estaban solícitas, y eso quiere decir que seguramente el Espíritu Santo ya había estado trabajando con ellos, ya estaban sus corazones dispuestos, porque de hecho, en el capítulo que menciono al principio de Hechos 2, el resultado de esa vida discipular que tuvieron, cuando perseveraban en la alabanza, en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles, dice algo muy, muy particular. Y cada día el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Así que seguramente el Espíritu Santo había estado llevando a cabo una labor en los corazones de estas personas de Berea, para que entonces ellos estuvieran solícitos, dispuestos, atentos a recibir lo que Pablo venía enseñando. Tenían varias características. Quiero mencionar estas con respecto a estudiar y sacar provecho de esta lección, porque finalmente esto está escrito para darnos a nosotros hoy, de cristianos de este día, nos está dado una enseñanza para acercarnos cada vez más a Dios. Nuestra necesidad de poder entender la vida la podemos obtener de aquí, de la palabra de Dios.
una frase, por ahí se dice que todo depende del cristal con que se miran las cosas, porque si yo miro el mundo, la realidad, con el enfoque de este mundo que es muy fatal, que es muy negativo, que no me puede anhelar o me puede animar más bien a generar esperanza o generar tranquilidad, tal vez pueda vivir de una manera muy diferente a la que me invita la palabra de Dios. Porque cuando yo lo miro con la palabra de Dios, cuando lo analizo con ella, entonces mi perspectiva es diferente. Cuando en mi alrededor todo pudiera ser negativo, en la Biblia me dice que yo tenga fe, porque la fe es aquello, dice Hebreos 11:1, aquello que yo no puedo ver, pero que estoy bien seguro que aquí está. Que aquello que no me ha llegado, pero estoy en la certeza, no hay mentira, no hay falsedad, que llegará, porque es la obra que se lleva a cabo por medio de la fe. Y estas verdades las encuentro en la palabra de Dios. Entonces mi manera de ver las cosas se modifica, se viene a generar ahora de acuerdo a las escrituras me dan y no de acuerdo a lo que mis circunstancias incluso me pueden arrastrar a eso. Berea, entonces, esta ciudad se encontraba, de acuerdo a los mapas de aquellas épocas, entre unos 40-45 kilómetros de Tesalónica. Esto habla entonces que no era una ciudad ni muy lejos ni muy cercana, y sin en cambio las personas de un lugar a otro era muy notorio lo que cada uno vivía, y en este caso con respecto a la reacción que tuvieron con la palabra de Dios. Eran nobles, entonces dice el versículo 11, eran personas generosas, eran personas de mentes abiertas, dispuestas a escuchar, dispuestas a esperar, recibir un mensaje, y después una de las características importantísimas de estas personas dice, y que después de esto analizaban lo que escuchaban. Versículo 11 dice lo siguiente, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esto de escudriñar tiene que ver también con esperar y tener paciencia. El día de hoy no somos muy pacientes para esperar. Por el contrario, antes de que acaben de darnos toda la versión o toda la opinión, ya tenemos una respuesta. Ni siquiera hemos sabido toda la historia alrededor, solo me enfoco con una parte que me hace salir de un contexto y no entender lo que hay, pero yo ya hice un juicio. Hoy alguien publica una foto, dicen qué mala persona. Alguien hace un comentario e inmediatamente lo critican sin conocer lo que esa persona, lo que esa situación haya sucedido, y mucho menos escudriñar las razones de todo eso. Estas personas entonces, dentro de todo eso, estaban escudriñando, analizando, reflexionando lo que estaban escuchando. No por esa razón, no por esta situación, inmediatamente podían creer. Porque por otro lado, hemos tenido tal vez el concepto de que la fe debe ser una fe ciega, como para no cuestionarla, para no preguntar o para no querer saber por qué razón se enseña una cosa o la otra. Por el contrario, la palabra de Dios nos está invitando y nos está mostrando a través de estas personas en Berea que es necesario escudriñar algo para poderlo percibir, para poderlo tomar y para poderlo recibir completamente. Porque a razón de lo que yo escudriñe, llegaré a la comprobación si esto que está viéndose, que eso que está conociendo, me ayuda a cambiar mi panorama, mi visión, mi cosmovisión de las cosas. Porque finalmente, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que yo pienso, es el mundo que yo veo que está a mi alrededor. Personas como los de Berea escudriñaban las cosas. ¿Qué es lo que nosotros podemos enseñar, aprender de esto que nos están enseñando? Que yo necesito saber que puedo escuchar muchísimas cosas a mi alrededor. Yo no puedo detener lo que puede llegar a mí. Yo no puedo cambiar la intención, la forma, el por qué alguien puede decir algo, una publicación, una información. No hay manera de modificar lo que llega a mí, pero soy yo el que decide con qué me quedo, qué es lo que tengo. El apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, dentro de las indicaciones de vida cristiana que les está dando,
dice algo importante en el versículo 21, examinarlo todo, retened lo bueno. Necesario es filtrar las cosas. Una coladera, dependiendo del tamaño de la malla que tenga, sabremos qué es lo que deja pasar o no. ¿Qué tipo de coladera usaríamos para poder filtrar una leche que va a beber un bebé o un líquido que va a beber un bebé? ¿Qué tipo de impurezas quisiéramos dejar pasar a nuestra vida de lo que vayamos a consumir para saber por dónde podemos filtrarlo? La palabra de Dios viene a ser el mejor filtro a todo conocimiento espiritual que puede acercarse a nuestra vida. No todo lo que parezca espiritual proviene de Dios. No todo lo que parezca angelical está validado para decir que es bueno. Ni todo lo que parezca completamente celestial proviene de Dios. El enemigo, el diablo, el enemigo de Dios, tiene esta cualidad, trata de ser imitador de Dios. Trata de aparentar, podríamos decir, está pirateando todo lo que de Dios hace. Si hay un milagro, lo quiere repetir, él lo repite. Si hay una fuerza, la quiere imitar. Si hay alguna otra cosa más que pudiera deslumbrar al hombre, lo quiere llevar a cabo. Porque finalmente el propósito es distraer al hombre para no acercarse o no escuchar o ver a Dios. El hombre necesita entonces una forma, una manera para filtrar las cosas. Estos hombres de Berea estaban abiertos a escuchar cosas diferentes, estaban solícitos en poder recibir esto. Y aunque esto es bueno para ellos, tenemos que tener cuidado de todo lo que permitimos que llegue. El apóstol Pablo le hace una recomendación importante a Timoteo cuando le dice: ten cuidado de los hombres de estos últimos tiempos. Ten cuidado de la gente que de pronto se ha hecho insensible, con una conciencia cauterizada, donde ya no tiene problema por el pecado. Ya no hay problema lo que pueda pecar o qué tan visible o qué tan puesto sea. Esas personas pueden llegar a tener mucha comezón para oír. Y el que haya comezón para oír es que cualquier cosa hoy que tenga un tinte espiritual se hace muy atractivo. Se hace bastante deseable para la gente. Y lo podemos ver. De pronto las campañas televisivas, las partes sentimentales, incluso hoy por hoy con respecto a esto del coronavirus y todas las pandemias, en las redes sociales está lleno de mensajes humanistas. Y cuando digo humanistas estoy diciendo el hecho de la intención que conlleva para poder hacer sobresalir un valor de humano, compañía, de tristeza, de ansiedad, de amor, de validación, de valoración, pero solo a las cosas materiales o solo a las cosas propiamente humanas. Y no hay lugar para que Dios allí entre. Y eso, aunque suena muy bonito, aunque suena bien moralmente, cuando puede ser algo que endulce mis oídos, no me está dirigiendo a Dios. Que finalmente es uno de los propósitos más importantes de Jesucristo, de la Biblia, de Dios mismo, que el hombre se acerque a Dios. Y no por el contrario, que el hombre solamente quede ensimismado para pensar que Él es el centro del universo, que por su propia causa las cosas giran y que por amor al hombre Dios hará muchísimas cosas, porque si algo hace Dios no es por amor al hombre, es por amor de sí mismo. Si el hombre fue perdonado, no es porque seamos muy buenas personas, la verdad no lo somos, pero por amor de Dios, por amor de sí mismo, Él entregó su vida para perdonarnos. Aunque éramos pecadores, nos dio vida eterna. El mismo Jesús nos hace una invitación. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el versículo 39, dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la Biblia lo que nos permite filtrar todo lo espiritual, porque la Biblia es la verdad y es la palabra de Dios. Hace muchos años alguien me daba una enseñanza cómo de pronto poder identificar las cosas falsas. Me contó la siguiente historia. Cuando una persona es capacitada para encontrar un billete falso, la manera en que la capacitan es no estudiar un billete falso, por cierto, sino estudiar el billete verdadero. Le entregan un billete
vamos a poner de $1, supongamos que sea de $1. Y entonces ese billete lo analiza. Su tarea, su capacitación consiste en memorizar el billete, estudiar las formas, los colores, la parte translúcida, el tamaño, la textura, el peso, el volumen, meterlo aquí en su cabeza. Una vez que ya aprendió, memorizó, se quedó con esa imagen de ese billete en su mente, en su conciencia, en todo lo que hay, está capacitado. Porque lo que sigue es lo siguiente: lo sientan ante una manta de billetes, ante un manojo de billetes, y entonces empieza a pasar uno a uno, el de la misma denominación en la cual se memorizó. Y como tiene aquí el modelo original, entonces mira inmediatamente si este billete trae algo diferente de lo que él ya memorizó, este no coincide con el original, no coincide con el que conoce en verdad y el original de lo que fue. ¿Cuántos billetes falsos habrá? Muchísimos, infinidades. ¿Cuántos billetes verdaderos existirán? Uno solo. Yo no puedo desviarme en tratar de conocer las demás versiones distintas, falsas, porque hay muchísimas, por eso son falsas. Mejor me ocupo en conocer la verdadera. Conociendo la verdadera, aprenderé a identificar lo falso. Estos hombres de Berea, creyentes ejemplares, nos dieron esta enseñanza. La próxima vez que llegue algo a tu vida que suene muy angelical, que suene celestial, que traiga pues hasta nubes del cielo, pásalo por la Biblia, tráelo aquí. Y solamente termino con esto. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, les hace mención de lo que posiblemente ya estaban enfrentando y de lo que posiblemente alguno de nosotros llegará a enfrentar. Dice en el versículo 6 del primer capítulo de Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldición, sea anatema. Está diciendo el apóstol Pablo, si lo que alguien viene a enseñarte, si fuera un ángel, si fuera un apóstol, aún decía, si fuéramos nosotros o alguien más de los que andan conmigo, y esto que enseñara no coincide con el evangelio, y no porque haya otro, solo porque este es el correcto, no es de parte de Dios. Así que no importa si sea celestial, no importa si sea terrenal, o si viene como ángel, o viene como un pastor, apóstol, obispo, lo que sea, no coincide con la palabra de Dios, no viene de Dios. Te invito a escudriñar, a estudiar, a analizar, a profundizar, a cuestionar lo que menciona en el hecho de que no porque se dude, sino por el hecho de por qué me menciona entonces que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Hay un trasfondo, hay una cultura, hay una historia al respecto. Así que yo te invito, escudriña la Escritura, y como lo dijo el mismo Señor Jesucristo, aquí está la vida eterna, porque al conocerlo tendremos vida eterna. Te animo entonces a estudiar la palabra de Dios, hazte de una Biblia. Es más, si tú necesitas una, puedes contactarnos. Los medios que hay son por mensaje privado, en WhatsApp, en el Facebook, en YouTube. Puedes dejarnos algún comentario de dirección buscando que se te pueda hacer llegar alguna Biblia. De todo corazón te la ofrecemos, porque el deseo es que aprendas más de la palabra de Dios. Terminamos este estudio. Te invito nuevamente a que nos retroalimentes, mándanos comentarios, dudas, preguntas, todo lo que ocurra con respecto a esto, con la finalidad de que también tú salgas bendecido, nos alientes a nosotros. Y te dejo esta última pregunta, una trivia, una pregunta más. Si tienes la respuesta, haznosla llegar en privado, por chat de WhatsApp, por el Facebook, inbox, por el medio que tú tengas a la mano. La pregunta es la siguiente: ¿de dónde venía Pablo antes de llegar a Berea? Buenas tardes a todos, muchas gracias por tu atención, que Dios te bendiga.